Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar muchísima curiosidad y, por qué no decirlo, un poco de envidia sana en muchos de ustedes. Vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Kerem y Hande, dos nombres que quizás les suenen familiares si siguen el mundo del espectáculo o de las redes sociales. El título de hoy lo dice todo: Kerem y Hande revivieron su romance a pesar de la distancia. Así es. Hoy vamos a desgranar cómo una relación que parecía haberse enfriado, o quizás simplemente necesitó un respiro, logró resurgir con más fuerza que nunca, desafiando los kilómetros y las complicaciones que la vida a veces pone en el camino. Prepárense para un viaje lleno de altibajos, de momentos de duda y, sobre todo, de demostraciones de que el amor verdadero puede encontrar maneras inesperadas de florecer. Si les gustan las historias de segundas oportunidades, de relaciones que desafían las probabilidades, y de cómo la conexión humana puede superar cualquier obstáculo, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a adentrarnos en los detalles jugosos, no olviden algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, les animo enormemente a que lo hagan. Darle al botón de suscribirse y activar la campanita les asegura que no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido interesante y que les haga pensar. Así que vamos a darle un vistazo a esta increíble historia. Para entender completamente cómo Kerem y Hande lograron revivir su romance a pesar de la distancia, primero debemos situarnos en el contexto. Imaginen un mundo donde las redes sociales son el escenario principal de muchas relaciones, donde cada paso, cada publicación, puede ser analizado al milímetro por miles, o incluso millones, de personas. Kerem y Hande no son ajenos a esto. Sus carreras, intrínsecamente ligadas a la exposición pública, han hecho que su vida amorosa sea, en muchos aspectos, una obra de teatro a cielo abierto. Al principio de su relación, o quizás en una etapa previa que ahora podemos ver como el preludio de esta resurrección, hubo momentos de gran intensidad. Compartieron públicamente su afecto, sus viajes, sus planes, y para muchos parecían la pareja perfecta, una de esas uniones destinadas a durar para siempre. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, y más aún cuando hay agendas apretadas, proyectos internacionales, y la constante presión de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en las fotos de Instagram. Llegó un punto en el que la relación, por diversas razones que podemos inferir y que se han rumoreado extensamente, pareció tomar un rumbo diferente. Quizás la distancia física se hizo insostenible. Tal vez las exigencias de sus carreras individuales los obligaron a tomar caminos separados temporalmente. O puede ser una combinación de ambos factores, sumado a las inevitables diferencias que surgen en cualquier pareja. En el mundo del espectáculo los rumores vuelan, y los periodos de silencio o la aparente falta de interacción entre dos personas que antes eran inseparables son inmediatamente interpretados como una ruptura. Y así sucedió. Las especulaciones sobre su separación se volvieron cada vez más fuertes. Las redes sociales, que antes eran testigos de su amor, ahora se llenaban de comentarios de fans decepcionados, de artículos que anunciaban el fin de la relación, e incluso de interpretaciones de cada gesto, cada ausencia, como una prueba irrefutable de que su historia había llegado a su fin. Para muchos esta era la confirmación de que las relaciones en el ojo público son efímeras, condenadas a desmoronarse bajo el peso de la fama y la distancia. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, y donde entra en juego la idea de revivir su romance a pesar de la distancia. Lejos de rendirse ante las adversidades o ante la aparente evidencia de la separación, Kerem y Hande, al parecer, decidieron que su conexión era demasiado fuerte como para dejarla morir. No sabemos exactamente cuándo ni cómo ocurrió el primer acercamiento, el primer mensaje, la primera llamada que marcó el inicio de esta reconexión. Quizás fue un momento de soledad compartida, un recuerdo que los invadió, o simplemente la constatación de que la persona que tenían a su lado, a pesar de los problemas, era insustituible. La distancia, que antes se presentaba como un obstáculo insalvable, empezó a transformarse en un factor que, paradójicamente, les permitió reevaluar lo que tenían. Estar lejos el uno del otro les dio el espacio necesario para ver las cosas con mayor claridad, para extrañarse de una manera profunda y significativa, y para darse cuenta de la importancia que tenían en la vida del otro. Y aquí es donde la parte de revivir cobra un protagonismo especial. No se trata simplemente de volver a estar juntos, sino de reconstruir, de reinventar. Cuando una relación se enfrenta a una separación, ya sea física o emocional,
y luego tiene la oportunidad de renacer, rara vez es exactamente igual a como era antes. Las experiencias vividas por separado, el tiempo de reflexión, las lecciones aprendidas, todo eso moldea a las personas y por ende a la relación. Es probable que Kerem y Ande hayan tenido conversaciones honestas y profundas sobre lo que falló en el pasado, sobre lo que necesitaban cambiar, sobre las expectativas que tenían el uno del otro. La distancia, en este sentido, actuó como un catalizador para el crecimiento personal y para la madurez de su vínculo. Se trata de volver a enamorarse, pero esta vez con una base más sólida, con una comprensión más profunda y con un compromiso renovado. Analicemos cómo la distancia puede, en ocasiones, ser un aliado inesperado en el amor. Cuando dos personas están constantemente juntas, la rutina puede instalarse, los pequeños gestos pueden pasar desapercibidos, y la pasión puede diluirse. La distancia, en cambio, obliga a la comunicación, a hacer un esfuerzo consciente por mantenerse conectados. Las llamadas telefónicas se vuelven más significativas, los mensajes de texto son atesorados, y cada encuentro se vive con una intensidad renovada. Los preparativos para verse se llenan de ilusión, y el tiempo juntos se valora mucho más. Es como si cada kilómetro que los separaba agudizara sus sentidos y les recordara lo mucho que se querían. Además, la distancia les permitió enfocarse en sus carreras individuales, alcanzar nuevas metas, y crecer como profesionales. Este crecimiento personal, a su vez, puede enriquecer la relación, aportando nuevas perspectivas y experiencias para compartir. Imaginen a Kerem concentrado en un proyecto importante en otro país, y a Ande inmersa en sus propios desafíos profesionales. Cada uno en su espacio trabajando en ser la mejor versión de sí mismos, para luego poder reencontrarse y compartir esos logros y esas experiencias. Por supuesto, mantener una relación a distancia, y más aún una que ha pasado por altibajos, no es fácil. Requiere una comunicación excepcional, confianza inquebrantable, y una gran dosis de paciencia. La clave estuvo en cómo manejaron esa comunicación. En lugar de dejar que el silencio se instalara y alimentara las dudas, es probable que hayan establecido canales de comunicación constantes y abiertos. Videollamadas regulares, mensajes que transmitieran afecto y apoyo, e incluso sorpresas, como enviarles algo especial que les recordara al otro. La confianza es otro pilar fundamental. En un mundo donde los rumores y las apariencias pueden ser engañosos, confiar en que el otro está comprometido y que la relación es una prioridad es esencial. Y la paciencia, esa virtud que a menudo se pone a prueba en las relaciones, debió ser una constante. La espera para verse, la espera para confirmar un futuro juntos, requiere una fortaleza mental y emocional considerable. ¿Y cómo se manifestó esta reviviscencia en el ámbito público? Es probable que al principio haya sido de manera sutil. Pequeños indicios en sus redes sociales, un me gusta compartido, una mención indirecta, o la presencia mutua en eventos, aunque fuera de forma discreta. Poco a poco y a medida que su conexión se fortalecía, estas señales se habrán vuelto más claras y evidentes. Quizás compartieron alguna foto juntos de nuevo, aunque fuera un throwback de un momento especial, o hicieron alguna publicación conjunta que dejara clara su reconciliación. Los fans, que habían estado esperando y especulando, seguramente habrán reaccionado con una mezcla de alivio y emoción. Ver a una pareja que aman y que creían separada, encontrando un camino de vuelta el uno al otro, es una historia inspiradora. Es un recordatorio de que las segundas oportunidades existen y de que el amor, cuando es auténtico, puede superar obstáculos que parecen insuperables. Además, esta historia de Kerem y Ande nos deja una enseñanza valiosa sobre la naturaleza del amor y de las relaciones en la era digital. A menudo idealizamos las relaciones basándonos en lo que vemos en línea, en las imágenes cuidadosamente seleccionadas y en los mensajes públicos. Pero la realidad es mucho más compleja. Las relaciones reales implican desafíos, discusiones, momentos de duda y sí, a veces, separaciones. Lo que diferencia a las relaciones que perduran es la voluntad de trabajar en ellas, de comunicarse, de perdonar y de volver a construir. La historia de Kerem y Ande es un testimonio de esa perseverancia. Es un ejemplo de que incluso en medio de la fama y la distancia, dos personas que se quieren pueden encontrar la manera de reencontrarse y fortalecer su vínculo. Para resumir, lo que hemos visto hoy es la inspiradora historia de cómo Kerem y Ande lograron reavivar su romance, demostrando que la distancia y las dificultades no tienen por qué ser el final de una relación, sino que en ocasiones, pueden ser el catalizador para un amor más profundo y duradero.
Aprendimos que la comunicación abierta, la confianza, la paciencia y la voluntad de trabajar en la relación son pilares fundamentales para superar cualquier obstáculo. Su historia nos enseña que las segundas oportunidades en el amor son posibles, y que el amor verdadero tiene la capacidad de encontrar caminos inesperados para florecer, incluso cuando parece que todo está perdido. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándoles. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que la distancia puede fortalecer una relación? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar de segundas oportunidades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.